cantones en donde se ha ganado. Estimado economista, bienvenido acá al Cantón Alausí. Gracias, querido Jimmy, muchas gracias a toda la población, al pueblo de Alausí, a toda nuestra hermosa gente. Un abrazo caluroso, un saludo profundo y un agradecimiento por ese caudal de votos, ese apoyo en el último proceso electoral a favor de Luisa y Andrés. Luisa estuvo aquí también durante la campaña visitando, conociendo también el doloroso trajinar por los deslaves y los problemas que generan esto para todo el cantón, la provincia y el país. Y bueno, muy agradecidos con esa enorme votación, y ahora en el nuevo rol de la Secretaría Ejecutiva de la Revolución Ciudadana, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro proyecto político y la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Bien, estimado economista, cuéntenos un poquito. Esta entrevista va a ser no tan tensa, ahora ya no es candidato, ¿no? En la campaña es bastante pesada las actividades, pero ya ahorita un poco más tranquilo. Tiene 1 año y medio todavía para seguir trabajando y felicitar el trabajo que viene haciendo, que creo que todos los políticos, sin excepción alguna, deberían hacer: conocer la realidad territorial. ¿Cuál es la primera impresión que tiene de Chimborazo? Está ya nuevamente visitando acá el Cantón Alausí. Me acuerdo que en el 2021 visitó los páramos de nuestro querido cantón, estuvo por Totoras. Cuéntenos un poco cómo les recibe la provincia de Chimborazo y en específico nuestro querido Cantón de Alausí. ¿Cómo me voy a olvidar yo pues de Totoras, de Alausí, con semejante recibimiento en el 21, que fue espectacular, pero eso hizo hasta noticia internacional, creo. No, realmente yo lo llevo eso en mi corazón, en mi memoria, en mi mente, muy agradecido con todos nuestros hermanos chimboracenses, nuestros hermanos de los pueblos indígenas de Chimborazo. Qué maravilla de recibimiento que fue acá en Totoras. Y bueno, ahora recorriendo nuevamente, construyendo el poder popular, que es la clave. Aquí no podemos confiarnos en un niño rico, hijo de millonario, que es que nos va a venir a salvar al Ecuador. Peor un banquero, como ya lo vivimos. Aquí tenemos que confiar en nada más que el propio pueblo. El pueblo es el que se encargará de sacarnos de los problemas de la vialidad, de la inseguridad, de la migración que estamos sufriendo mucho en el Ecuador, y ahí la Revolución Ciudadana ha dado muestras contundentes, permanentes, de estar cerca a su pueblo, así que aspiramos a representar a nuestro pueblo para el siguiente proceso electoral. Solo permíteme ahí corregirte un dato, Jimmy, decías 1 año y medio, no hay tal, la elección es en febrero, es en 1 año 2 meses, pero la inscripción de candidaturas ya es en agosto. Entonces realmente tenemos 8 meses nomás. 1 año electoral. O sea, ya estamos. Por eso estamos aquí abocados. No queremos que recién la última semana, 2 semanas de campaña estar moviendo las cosas. No. Nosotros queremos convencer a todo nuestro pueblo que somos nosotros quienes estamos cerca. Estamos recorriendo toda la patria. Luis hará lo propio muy pronto, y mostrando que es aquí donde está la verdadera alternativa: la salud, la seguridad, la situación económica, arreglar la vía, retomar el tren, como lo dijo Luisa, como lo ha dicho la Revolución Ciudadana. Bien, justo tocando el tema que hizo referencia en la parte final de su intervención, economista, ¿cómo ve la situación acá en Alausí con una vía improvisada? Lamentablemente ha habido una desatención total de parte del Ejecutivo, a pesar de que vino un presidente que queda para las peores páginas de nuestra historia como uno de los presidentes que hemos tenido. Vino, se hizo un ofrecimiento de $9 millones del tema de la vía, las familias que quedaron damnificadas, sin un techo, sin un hospital. Y lamentablemente Alausí está en una situación bastante complicada, crítica, y en ese sentido, si es que no fuera por iniciativa de los ciudadanos, de los comuneros, Casual, Aipud, Pueblo Viejo en su respectivo momento,
no teníamos vía, y entender que la vía estatal E35 es la troncal que conecta todo el tema central de acá del eje de la sierra. Entonces, en ese sentido, no es una vía que beneficie solo a la UCI, sino a todo el país. Estimado economista, ¿cómo ve esa situación? ¿Quizás se puede hacer más del gobierno o es la falta de voluntad? Mira, en vez de que Lazo haya venido acá a darse una vueltita, era que mande las máquinas, era que venga a trabajar, que designe su ministerio de transporte, a actuar con emergencia, con contundencia, para beneficiar a los bancos, para pagar la deuda externa. Ahí sí son ágiles, súper rápidos, se van nomás de viaje a Washington, agarran ese rato y se van. Pero cuando es de atender al pueblo, al aparato productivo, a los productores, a la gente común, no lo hacen, ¿no? Entonces, aquí había todas las condiciones para declarar una emergencia y actuar con contundencia, con urgencia, incluso movilizar de otras partes del país se justificaba. Ahí las figuras constitucionales como la requisición, el estado de excepción, muchas formas para incluso obtener dinero y actuar rápido y con firmeza. Entonces, esa es una falla tremenda que tuvimos en el gobierno de Lazo. Ahora lo malo es que cuando hay cambio de gobierno, hasta que llegue el nuevo, y peor como es medio improvisado, no es un gabinete que ya sabe cómo es la cosa, sino que recién están aprendiendo, puede pasar mucho tiempo hasta que se pongan las pilas, pues. Entonces, por eso decíamos nosotros que con Luisa, Juan Andrés, podíamos llegar rápidamente e inmediatamente hacer que la maquinaria trabaje. Entonces, eso es lo que queremos todos: urgencia, contundencia, firmeza, rapidez, y que se corrija el problema vial. Y ya más estructuralmente, también el tema de la rehabilitación del tren, ¿no? Que a veces uno dice, ¿por qué es que dejan morir? ¿Por qué es que dejan que fracase? Porque tal vez lo que les interesa es promover la migración, es que la gente salga de aquí y vaya a los Estados Unidos o se concentre en otras partes del país. Nosotros más bien queremos seguir fortaleciendo el tejido social, el tejido organizativo, el tejido productivo, y para eso la vialidad y el tren son muy importantes. Bien, ustedes como binomio, un poco de lo que se pudo observar en líneas gruesas y muy claras en la campaña, tenían propuestas muy claras, ejecutables, viables, asentadas a la realidad. Y había un antecedente de que durante el gobierno del expresidente, el economista Rafael Correa, ya se hizo, y se hizo de manera rápida, efectiva y eficaz. Entonces la mayoría de los ecuatorianos, porque es casi el 50% que sigue confiando en ese proyecto político, apostó por eso, ¿no? La mayoría del pueblo ecuatoriano, casi la mayoría. Pero ¿qué cree que faltó del otro lado, que lamentablemente, así lo decían los ecuatorianos, fallaron en la segunda vuelta? ¿Qué pasó? ¿Por qué el ecuatoriano no se convenció de la propuesta muy ejecutable que tenía el binomio Luisa González-Andrés Arauz? Mira, aquí en Chimborazo tenemos un buen ejemplo, ¿no? En Alausí nos fue bien, Guabonte nos fue bien, Chunchi nos fue bien, en muchos cantones nos fue bien. En Cumandá nos fue bien. En la provincia. No te digo que nos fue espectacular, ¿no? Pero nos fue bien, suficiente para haber podido ganar el país, si es que en el resto de la provincia también nos iba así de bien. Pero que hemos detectado que, por ejemplo, es en las capitales de las provincias, en Riobamba, en Ambato, en La Tacunga, en Guaranda, donde no nos va muy bien. Pero en los otros cantones no nos va mal, sí nos va bastante bien. Entonces, yo agradezco nuevamente el voto aquí en Alausí, en general en los cantones de la provincia de Chimborazo, pero tenemos que trabajar mucho en Riobamba. Ayer estuve yo en Riobamba con nuestra militancia, nuestra dirigencia allá. Todavía tenemos peleas entre nosotros. Yo digo, si los rivales nuestros no están dentro de la Revolución Ciudadana, por Dios, compañeros, las diferencias profundas que tenemos son con quienes quieren agredirnos externamente, las fuerzas hegemónicas, la derecha del país, quienes quieren romper tejido nacional, quienes quieren seguir fomentando la importación y destruir a nuestros artesanos, etcétera.
No es dentro de la Revolución Ciudadana que tenemos que encontrar a nuestro rival, a nuestro adversario, por favor. Y uno de esos problemas nos ocurre en Riobamba. En Riobamba, que en primera vuelta sacamos apenas del 15%. O sea, eso no está bien, no está bien. Nosotros somos un movimiento fuerte, consolidado, con presencia en todo el país. Tenemos que empezar a corregir. Vamos a pedir que nuestros compañeros de los cantones de Chimborazo, como los de la UCI, les vayan a dar unas clasecitas a los de Riobamba de cómo organizarnos, cómo hacer campaña para mejorar la votación. Porque de esa manera sí vamos a poder lograr esa victoria en febrero del 25. Y la otra corrección es que no podemos dejar para el último la campaña. A veces a nosotros, a la Revolución Ciudadana, nos atacan todo el año. Todo el año. Dale, nos atacan. Y recién en época de campaña queremos salir a contrarrestar. Entonces ahora nosotros decimos no. Vamos a actuar permanentemente, todos los días tratar de estar en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook, hablando con la gente en la calle para ir desmontando la serie de mentiras que se arman en contra de la Revolución Ciudadana y apostar a nuestro futuro compartido entre todos y todas. Bien, es muy importante la parte que señala, estimado economista, subsanar problemas internos, estructurales. Dice, el enemigo está afuera, y es muy cierto. O sea, el tema es pelear contra las grandes mafias, contra la burguesía, el poder, la hegemonía económica que quieren mantener. En ese sentido, muy de acuerdo, y es así. Y ya tenemos el antecedente en las últimas elecciones, en donde fue algo muy, muy penoso ver incluso que llegaron a atentar contra la vida de un ser humano para afectar un proyecto político, un proyecto para los ecuatorianos. ¿Cómo lograron reponerse eso? Porque eso era un golpe mortal, estimado economista. En efecto, como su nombre lo dice, fue un golpe mortal. Estuvieron dispuestos a asesinar a una persona con tal de hacernos daño. Ojalá pronto la historia recupere la realidad, pues, porque lamentablemente han querido también manipular todo el proceso de investigación. Esa misma noche se reunió el COSEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado, que presidía Lazo, y le pidió a la Diana Tamaint, de la presidenta del CNE, que suspenda el proceso electoral. O sea, querían quitarnos las elecciones. Bien. Por suerte eso no se aprobó, no se dio paso, pero queremos que se desclasifiquen las actas de ese consejo para que se vea cuál era la intención real de aquello, y eso va a ser un baño de verdad para todo el país. Luego, que venga a investigar a Estados Unidos. Sí, ¿por qué no invitaron a Brasil, a México, a Colombia, a los europeos, a China, que ayude con la investigación? ¿No tendrán ellos buena tecnología también? Claro. No, solo a los amigos. Y después que el celular, que es lo más importante, que ve todos los movimientos, que queda ahí el GPS, la geolocalización, las últimas llamadas, los contactos, las amenazas que pudo haber recibido, no quieren entregar a la investigación. Y se van y dicen que entregaron en Miami al FBI. Pero si el FBI no tenía abierta una investigación, pues. Entonces eso es cuento. Y eso significa que lamentablemente hay una mala intención en términos de querer llegar a la verdad. Ya han pasado tanto tiempo, desde agosto hasta la fecha, no hay ni una pista de qué pasó con los sicarios que fueron también asesinados en custodia del Estado. Eso es imperdonable. Y nos demuestra que hubo ahí claramente una conspiración. Sí nos afectó, porque la gente cuando le matan a Villavicencio dice, chuta, hay que apoyar al muertito, más o menos, lo que se llama en teoría, en psicología electoral, se llama el voto pésame. El voto pésame, es decir, bueno, yo voy a apoyar porque me da pena, una condolencia, voto en solidaridad con el afectado. Entonces eso sí nos afectó, nos quitó muchos votos a nosotros y a otros candidatos también. Pero más las revoluciones. Pero a nosotros, primero por el voto pésame, pero segundo por querer culparnos, dizque de la muerte. Eso es lo que más votos nos quita.
Una parte por el voto condolencia o el voto pésame, y otra parte porque nos querían acusar a nosotros. Entonces ahí sí desplegaron redes sociales, videos de esa misma noche. Decíamos, estamos tranquilos nosotros recorriendo el país, y en algunos lados ya nos empezaron a gritar asesinos y todo. Entonces eso nos afectó electoralmente, nos afectó en primera vuelta. Luego se pudo recuperar algo hacia los últimos días de la campaña, cuando se empezaron a culpar entre ellos los mismos familiares. Empezaban a decir, no, pero es que la mamá no le deja entrar a la esposa no le deja entrar al cuñado, la viuda, ni sé qué. Y entonces se empezaron a culpar entre ellos, y la gente empezó a decir, no, parece que sí tuvo algo que ver el gobierno en ese asesinato. Pero todavía está por esclarecerse eso. Es una de las tareas más importantes que tiene el Estado ecuatoriano, pero la Fiscalía no nos da resultados hasta ahora. Bien, es un caso que para tranquilidad de los ecuatorianos se debería esclarecer, tener claro qué pasó y quiénes están detrás de esa muerte del ex candidato a la presidencia, igual Fernando Villavicencio. Bueno, y un poquito continuando con la entrevista, estimado economista, ahora está como secretario ejecutivo del movimiento Revolución Ciudadana en la última convención nacional, en donde la abogada Luisa González quedó como presidenta del movimiento, y ahora le vemos ya recorriendo territorio. ¿Cuál es el objetivo de usted como secretario ejecutivo, el recorrer estos territorios? ¿Con qué fin está recorriendo, estimado economista? Bueno, estamos recorriendo primero para revisar cómo están nuestras estructuras, nuestros liderazgos en territorio, confirmar el apoyo que tenemos de nuestra militancia, de los votantes, mostrar cercanía con la gente, escuchar las distintas propuestas. Tenemos muchas propuestas de la gente respecto al desarrollo, la salud, la seguridad, los transportistas, los productores, los artesanos. Para eso seguir incorporando en lo que será luego el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, y estamos convencidos de que tenemos que fortalecer aún más, como se ha venido haciendo, nuestro tejido social productivo, para que el febrero del 25 la victoria sea fuerte. Exacto. Y ya no hay que perder más oportunidades. Mucho han jugado con el país los sectores de la derecha. Es el momento de la victoria, y con eso cohesionando a nuestras estructuras, que se dejen de pelear, que nos hermanemos, que tengamos un objetivo común. Y eso se logra, Jimmy, con tareas y actividades específicas, ¿no es cierto? A veces la gente se pelea cuando no tiene que hacer. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es asignar tareas, vamos a mapear los actores, los medios, las formas de incidencia, vamos a pedirles tareas con relación a la organización, a hacer formación política, a trabajar en generación de contenidos, a replicar el mensaje que se origina también desde la directiva nacional, e ir convenciendo a la gente de que nosotros sí tenemos las soluciones que necesita el Ecuador, y que serán ejecutadas cuando logremos esa victoria en febrero del año 2025. Bien, la Revolución Ciudadana sin lugar a duda es la primera fuerza política del país, con un sinnúmero de prefectos, alcaldes, concejales, presidentes de los GADs parroquiales, vocales. Pero, estimado economista, ¿cómo hacer que esa primera fuerza política se traduzca a la victoria de la presidencia de la República? Porque si bien es cierto, los poderes seccionales tienen cierta capacidad de trabajo, pero no les alcanzan como para ustedes ejecutar el macro proyecto que tienen para el país. ¿Cómo canalizar todos esa fuerza política de las autoridades que tienen a nivel nacional para poder cumplir el objetivo, como usted lo dice, en febrero del 2025, de ganar la presidencia de la República? Claro, ese es uno de los retos, ¿no? Tomar en cuenta que nosotros logramos estas 50 alcaldías, pero se posesionaron algunos el 14, otros el 15 de mayo, ¿ya? Y Lazo decretó la muerte cruzada el 17 de mayo. Es decir, apenas estaban 2 días en el cargo cuando ya tocó la elección. Entonces,
sí vimos que tal vez no pudieron ponerle toda la fuerza a esas autoridades locales que debieron haber puesto en los procesos electorales. Ahora ya la elección será en febrero del 25, tenemos todo el 2024, ya llevan 7 meses en el cargo, para entonces llevarán casi 2 años, ya no hay excusa. Esa fuerza que tenemos en territorio tendrá que ser evidenciada por los éxitos en la gestión de nuestras autoridades locales. Ya van a tener que mostrar resultados. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, ya está inaugurado el metro, ya está operando, ya está funcionando. Y eso ha significado una alza en la confianza de la autoridad local. Le seguimos en las redes sociales, ¿no? Como una persona importante de la política. Y vimos que ya se hizo su paseo por el metro de Quito. Yo pensé que estaba en Nueva York, por ahí. Sí, está bien aniñado, bien bonito. Y eso a los quiteños les está subiendo el ánimo. Entonces también eso hace que apoyen más a su alcalde, que es nuestro alcalde, el Pavel, de la RC. Y eso esperamos que se traduzca luego en votos en el proceso electoral venidero. ¿Pero qué significa eso? Y ahí viene el trabajo de nuestro movimiento. Está bien la obra, está bien la gestión, está bien si se hace el centro de salud, el dispensario médico, la vía, todo eso está muy bien. Pero luego alguien tiene que ir a decirle a la gente, verás que esto lo hizo uno de la Revolución Ciudadana. Claro. Verás que esto no es que cayó del cielo, que lo hizo Lazo, que no. Esto lo hizo la Revolución Ciudadana. Entonces, ese trabajo, que es un trabajo de concientización, de que las obras no nacen así nomás, sino que requieren mucha voluntad política, es lo que nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿no? Y es muy lindo ver ese tipo de obras en un país como Ecuador, ¿no? Que decimos Ecuador, un país de tercer mundo, es imposible ver obras como Estados Unidos, como países europeos, pero ya ver esta obra, un metro que va por debajo de la tierra, para que nos entiendan nuestros queridos oyentes, y hacernos del sur de Quito al norte de Quito 20-25 minutos, cuando en bus se hace 2-3 horas. Entonces es una obra bastante emblemática, se podría decir, para el país, y qué bueno, y felicitar a los dirigentes y a las autoridades del movimiento, ahora el alcalde Pavel Muñoz, que ya lo puso en ejecución. Entonces, en ese sentido, hacer la invitación a nuestros oyentes, igual que si se van a Quito, por ahí hay algunas paradas, no, dependiendo de dónde quieran trasladarse, y en unos minutos nomás ya van a estar, ni van a sentir el viaje, todo por debajo del suelo, van a poder llegar rápido. Así que, estimado economista, siguiendo un poco el tema de la entrevista, desearle el mejor de los éxitos a cargo de su nombramiento ahora como secretario ejecutivo del movimiento, y hacerle una pregunta, ¿no? Un poco fuera de la formalidad. ¿Va a volver a ser candidato o qué espera para febrero del 2025? No, las candidaturas se deciden luego, ¿no? Ahorita mi interés es en la Revolución Ciudadana, el movimiento. He asumido la Secretaría Ejecutiva con esa disciplina y responsabilidad de aportar a este proyecto político, el más importante del Ecuador y de la historia del Ecuador. Entonces, la gente me conoce, sabe que yo no estoy ahí buscando los carguitos ni los puestos. Al contrario, yo veo más bien cómo es la mejor forma de aportar al país. Si es que el movimiento ve que hay algún rol para mí en alguna candidatura, estaremos analizándolo más adelante, pero lo primordial ahorita es trabajar en el movimiento político. Si no, después la gente se desubica un poquito, se desubica y piensa que un cargo administrativo tiene que ser la palanca para un cargo político, una candidatura, y lo importante es más bien estar concentrado en el trabajo técnico, de planificación, de ejecución, que requiere mucho nuestro movimiento, porque lamentablemente sí tiene fallas todavía que tienen que ser corregidas, consolidadas, para que esté a la altura de la responsabilidad histórica de ser el movimiento más importante del Ecuador. Bien, bueno, hubo esa incertidumbre, ¿no? Fue una campaña típica la que pasamos, y el tiempo muy corto. Usted tenía ya un nombre en el 2021 bastante vendido, como quien dice, y eso es resultado del trabajo pesado que hizo en territorio igual usted.
Y ahora para las elecciones, dentro de la Revolución Ciudadana salió un nuevo nombre, ¿no? El de la compañera Luisa González. ¿Cree que el lanzar un nuevo nombre afectó quizás en posesionar más rápido el nombre o la Revolución Ciudadana ya tiene un capital fuerte? Vaya quien vaya, hay un techo ya en la Revolución Ciudadana. No, yo creo que sí afectó obviamente independientemente del nombre, simplemente porque cualquier nuevo nombre implicaba hacer un proceso de conocimiento desde cero, digamos, nuevamente presentar la persona, la población, que la conozcan, que vean quién es, que reconozcan sus características de liderazgo, etcétera. Entonces eso hizo que la estrategia de primera vuelta, en vez de que esté enfocada en ampliar hacia nuevos votantes, estuvo dedicada en consolidar nuestros propios votantes. Sí, entonces, en cambio ya la segunda vuelta vimos a una candidata que se enfocó un poco más en los indecisos, un poco más en la gente que no es correísta, pero que se buscaba su simpatía. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, no podemos otra vez buscar un nuevo personaje, por eso nuestra precandidata es Luisa González, para que no cometamos el error de la vez pasada, de tener que otra vez estar presentando a un nuevo personaje al país, sino ya le conocemos, ya logró el apoyo de los no correístas también en segunda vuelta, ahora queremos que esos votos de una vez se den en la primera vuelta. Entonces eso va a cambiar la estrategia un poco y nos va a permitir consolidar. Bien, entonces seguramente vamos a tenerle nuevamente como candidato a la vicepresidencia de la República, y más bien para nosotros es una primicia y un privilegio poder tenerle acá en los estudios de esta emisora ya, pero no hay primicia, yo no he dicho eso, ¿no? Yo no he dicho Radio La Voz Intercultural, un medio de comunicación Marcos comunitaria, y desearle el mejor de los éxitos. Estimado economista, usted es una persona joven, muy inteligente, brillante, y permite expresar esa admiración hacia su persona. ¿Cómo ve la administración de un joven igual, Daniel Noboa, quien asume la presidencia quizás con un poco de miedo o quizás de forma inesperada sería la palabra? Porque quizás él, y de boca del mismo, él apuntaba al 2025, pero se dieron las cosas, muchos factores jugaron a favor de él y ahora es presidente de la República. En ese sentido, ¿cómo cree usted que va a hacer su gobierno, teniendo en cuenta de que carece un poco de experiencia? Mira, yo creo que en efecto el principal componente que falta ahí es la experiencia, ¿no? Como tú bien señalas, Jimmy. Noboa, luego de haber ganado la elección, se fue 3 semanas a Europa. 3 semanas, cuando estamos en semejante urgencia en el país. Había que quedarse aquí a organizar el gabinete. Tiene que nombrar cerca de 5.000 funcionarios de jerárquico superior para administrar todo el Estado ecuatoriano. Y ni siquiera junta todavía todo el gabinete. Ni siquiera están completos los gobernadores. Entonces, eso significa que no hay ni equipo ni experiencia. Y muchos de los que están, casi todos, por cierto, son nuevitos, recién llegaditos al Estado, al sector público. Jóvenes igual. Eso no es un factor, eso, porque nosotros también somos jóvenes. Yo apenas tengo 2 o 3 años más que Daniel Noboa, pero tengo 15 años de experiencia en el sector público, pues. Entonces, se puede ser joven y a la vez tener experiencia. Y eso es en cambio lo que no vemos en el equipo de ministros, que son jóvenes pero sin experiencia. Nosotros en la Revolución Ciudadana tenemos jóvenes con experiencia, y esa es la diferencia. Entonces, nosotros, estamos siempre dispuestos a brindar nuestras mejores recomendaciones de buena fe para que la vaya bien al país. Por ejemplo, en el tratamiento de esta ley económica, hemos dicho, si la ley se llama Ley de Generación de Empleo, a ver, dígame cuántos empleos va a generar. Claro. Y no nos dicen. Y decimos además, pero díganme en qué provincias va a generar el empleo, o en qué industrias, o cómo el perdonar los impuestos a los ricos va a generar empleo,
o cómo las alianzas público-privadas van a generar empleo y cuántos empleos nos van a generar. No dice. Entonces es mal poner un nombre, ley de generación de empleo, si es que no dice cuántos empleos se van a generar. Pero si es que es una ley que se hubiese llamado honestamente ley de perdonar impuestos a los ricos, ahí sí está clarito cuántos millones de dólares van a perdonar a los ricos. Así es. Entonces hay que ser honestos también en ese aspecto. Exigimos que haya mayor responsabilidad técnica con la verdad por parte del gobierno en el tratamiento de las leyes. Bien, entonces, y un poco se ve, ¿no? El líder de la Revolución Ciudadana, el economista Rafael Correa, un poco expresó que no iban a hacer oposición, y un poco se ve dentro de los acuerdos que se han visto en la Asamblea Nacional, igual, de dar paso a todo lo bueno, ¿no? Porque como usted dice, estimado economista, ustedes no van a estar en contra de que se presente un proyecto que genere empleo, que genere mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, lo bueno van a apoyar y lo malo no van a dar paso. Entonces, en ese sentido, sí sería, estimado economista. Claro, como siempre hemos hecho nosotros, decir la verdad al pueblo, decir la verdad al Ecuador. Está bien, hay unos 3, 4 artículos que son positivos en esta ley. Creo que la ley tiene que, en ese sentido, recibir esa parte, el apoyo nuestro, pero hay otras partes que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, que se le perdone a la propia familia Noboa casi 100 millones de dólares. ¿Qué ha de ser? O sea, ni llega ni 2 semanas y ya manda una ley para perdonarse los impuestos. Esperamos que se acojan nuestras observaciones. Nuestra bancada ha dicho, pongan un artículo que el perdón de los impuestos no aplica para ningún familiar ni empresa del grupo empresarial, de ningún familiar del presidente, de los legisladores, de los ministros. Para que de esa manera veamos que se está procediendo en buena fe, en buena intención y no con el afán de lucro personal. Entonces yo creo que sí se va a acoger eso, y si eso se acoge, yo creo que estamos en mejores condiciones para poder seguir avanzando en un acuerdo por el país. Si no se acoge eso, le están viendo la cara al Ecuador y no es aceptable. Bien, muy clara la intervención del economista Andrés Arauz. Bueno, también estamos con nuestro estimado compañero Luchito King, quien anima igual en Quichua. ¿Alguna inquietud, estimado Luchito? Esta es una única oportunidad que vamos a tener. Shina mi canta itakuna mamakuna kai punja ima picaña maricharincha 11 de la mañana, 39 minutos. Más economista Andrés Arauz ima piskai caro rico y anquiari radio la voz ima pi vesita ima tapis roda kunka. Paikuna pan imashina zanka ikuna imata rico chispa nishon pasa elecciones ima pipis para una propuesta ima kuna tarrico chispe, pero sin mana convencimiento niso ima charirka, pero bueno ima relación coten sham elecciones con ima pipis tigrasume Dios causaita kupicanin con anach shinaka tigra kungami paikunapa toque simpatizantes con tapis magna paita cachanchi kayoras sinapis kai con ima pica caro rico ima pica ni kunka masi economista kikimpa sumagnapay chay kai tema de seguridad de imamanta ka asharikanга sumagmani mata hatunanda presidente ingeniero Daniel Noboa imata su suma mañikuna tarurana ima maña itikanga kikim partimanta kani. Traduciendo al español, saludos cordiales desde Lata Cunga, sin nombres. Bueno, en esta parte nos hace petición con una pregunta mi estimado economista Andrés Arauz, uno de los ex candidato a la presidencia del Ecuador. Bueno, claro, sabemos muy bien, contundentemente quizás no fue la propuesta, las formas de convencer a la gente, desgraciadamente no avanzaron a ganar.
no avanzaron a llegar a la propuesta planificada, por la cual uno de los ex amigos por acá nos menciona de que usted como autoridad a la vez también, ¿qué petición solicitaría a nuestro gobierno actual, al Daniel Noboa, en tema de seguridad? Eso nos comenta, por favor, alguna inquietud. Bueno, por supuesto, yo creo que la seguridad es una prioridad tremenda para el país. Ahora vemos a un gobierno que nos habla de cárceles en el alta mar. Dice que van a estar a 80 millas, pero la zona soberana del mar territorial ecuatoriano es solo 12 millas, con lo cual ya no se trataría de una actividad pública, sino de una actividad privada. Es un detalle un poquito técnico, pero estamos hablando de privatizar las cárceles en alta mar. No creo, veamos. Segundo, hay que actuar mucho más rápidamente. Hay cosas que se pueden resolver ya, como por ejemplo el tema de equipar a la policía. Ahorita, si tú preguntas a nuestros municipios, a los alcaldes, ellos están pagando la gasolina, los colchones, la comida, los sándwiches, hasta ciertos uniformes, equipamiento, hasta le están dando patrulleros a la policía. Y yo pregunto, si el policía tiene que andar rogando para la gasolina al pueblo, ¿con qué autoridad la policía va a controlar al pueblo? No hay tal, pues. Entonces, al revés, la policía tiene que estar todo abastecida, con gasolina, patrulleros, motos, equipamiento, uniforme, chaleco antibala, armas, dotación, municiones, alimentación, vivienda fiscal, colchones para dormir decentemente, una llamada para poder comunicarse con su familia, el saldo del celular recargado para poder hacer las llamadas. Todo eso tiene que darle el Estado ecuatoriano. Y ahí la policía, ahí no tiene que estar rogando al pueblo que le preste de dónde dormir. Ahí la policía va a estar sólida y fuerte y va a poder controlar el territorio. Entonces es una acción contundente. Segundo, la seguridad necesita empleo, trabajo. Esta ley, como ya dije, ley de generación de empleo, y le preguntamos, ¿y cuántos empleos va a generar? Ay, no sé. Entonces no, tiene que el empleo planificarse. Tiene que decir, voy a generar 1000 empleos en Alausí, 2000 empleos en Chunchi, 3000 empleos en Bucay, 4000 empleos en Milagro, 5000 empleos en Guayaquil, sobre la base de proyectos de desarrollo, sobre la base de obras, sobre la base de industria, sobre la base de sectores de producción artesanal. Pero esta ley no dice nada de eso. Entonces, lo que no se planifica, se improvisa. Y vamos a ir de tumbo en improvisación. Entonces no se va a solucionar la seguridad si no se genera harto empleo para que la gente tenga trabajo. Y por último, se necesita mucha acción social. Se necesita invertir en los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no conocemos que ya se están yendo del país? Y en el camino son víctimas de la inseguridad. Y por ahí, si es que les tienen mala suerte, hasta les capturan las bandas del crimen organizado y se llevan a nuestra juventud. Nosotros tenemos que competir contra el crimen organizado. ¿Cómo? Con educación, deporte, cultura, música, actividades extracurriculares, vinculándoles al tejido social, el cuidado del ambiente, dándoles trabajo, fuentes de ingresos a las familias. Entonces, eso es lo que se necesita para combatir la crisis de inseguridad que vive el Ecuador. Además de un equipo especializado, una fuerza de tarea especializada de inteligencia con mucha tecnología, videovigilancia, tecnología satelital, drones, reconocimiento facial, etcétera, pero que sea desplegado pronto y rápido. Eso no se está haciendo ahora. La inteligencia no está bien encaminada y necesitamos que el país invierta pronto en esos mecanismos. Muy bien, economista, buena intervención. Bueno, en lo personal también ayúdenos a quizás tratar de dar una idea al gobierno actual en tema de la seguridad. Por ejemplo, los derechos humanos. Sí, en tema de derechos humanos,
una suposición. El ladrón me viene y me mata. Entonces, antes de matar, yo realmente estoy con una arma blanca y le indico, sabe que si tú me matas, también te mato, pero es muy complicado. Ahora, si él me ataca, yo como defensor trato de defenderme y le mato a él, ¿no? Al ladrón le mato, avanzo a matar. Pero desgraciadamente, al que estaba robando, la ley, ¿qué le dice? Ah, usted le mataste al ladrón. Porque él tiene derechos a vivir, a derechos de defender. ¿Cómo es posible eso? En la cual, en ese tema, ¿cómo debería ser la ley? Tal vez tendría que reformar la ley, mi estimado economista. Claro, no, las leyes ya permiten que la gente pueda ejercer lo que se llama la defensa personal. Las leyes ya permiten que la policía pueda incluso disparar ante el peligro de una persona que está apuntando o disparando, ¿ya? Lo que debemos entender es que la ley y la Constitución contemplan la proporcionalidad. Y eso es que si es que viene alguien sin armas y se quiere robar tu celular, no le dispares, no le mates si solo te lleva sin armas, sin cuchillo ni nada. Pero obviamente si es que hay un arma, sí se faculta eso para que la fuerza pública responda. Incluso cualquier ciudadano pueda reaccionar en términos de defensa personal si tiene la autorización para cargar un arma, ¿ya? Entonces, las leyes están ahí, es más o menos la misma ley que se aplica en España, donde tenemos muchos parientes, amigos que viven, la misma ley que se aplica en otras partes del mundo. Entonces, el problema no es la ley, el problema es que luego no se cumple lo que ya dice la ley. Te voy a dar un ejemplo. En el Ecuador, cuando comete el ladrón un robo o cuando un asesino mata, la policía le tiene que capturar, pero el proceso no termina ahí. La policía le lleva a la fiscalía, a la fiscalía. Y la fiscalía le tiene que acusar con un documento judicial para que el juez decida si se va preso o no. Pero resulta que en el Ecuador los asesinatos apenas tienen una tasa de 8% de resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 asesinos, 92 siguen libres porque la fiscalía no les acusa. Y lo mismo en el ámbito del narcotráfico, el crimen organizado, de los amigos de Lazo, que la fiscalía no acusa, porque la fiscalía no ha invertido en el laboratorio de criminalística, que no sé, los que ven la televisión saben que hay esas series donde ponen la bala en el microscopio para saber de la huella dactilar, quién es y todo eso, ¿no es cierto? Eso tenemos en el Ecuador laboratorio de criminalística, pero han dejado que se pudra. Los laboratorios de criminalística no están funcionando. Las morgues, la investigación forense, todo eso tiene que estar bien a punto, actualizado, para poder evitar la impunidad y meter a la cárcel a los verdaderos delincuentes. Pero la fiscalía no se preocupa de eso porque anda respondiendo los tweets y dedicado a los casos políticos y no está dedicado a resolver los problemas de seguridad ciudadana. La prioridad 1 de la fiscalía es perseguir a Correa y a los correístas y no a resolver los problemas de la seguridad ciudadana del día a día de la gente. Entonces, por eso nosotros decimos, queremos que la fiscalía rinda cuentas. Ha invertido en el laboratorio de criminalística, ha dejado en la impunidad a los narcos, a los asesinos, a los sicarios, ha acusado, ha estado presionando para que los jueces decidan, o simplemente ha dicho, no, eso ya ahí queda nomás. Y lamentablemente solo ha logrado 8 de cada 100, 92 siguen libres y campantes. Una pena realmente para el pueblo ecuatoriano. Bueno, ahora, ¿cuál sería la forma de cambiar esas leyes constructivas para que la seguridad sea seguro ante la persona como usted, como mi persona, cualquier persona incorriente, para que tengamos la mayor seguridad en el país? Insisto, no es un problema de cambiar leyes, las leyes ya están ahí. Porque eso en la época de Rafael Correa, con las mismas leyes, con la misma constitución,
tuvimos mucha mayor seguridad. ¿Por qué? Porque había trabajo, porque había obra, porque la gente tenía dinero, porque la gente no tenía que emigrar, porque como no tenía que emigrar, los guaguas no se quedaban sin cuidado y los jóvenes estaban con sus familias, con sus padres, con sus madres. Ahora tenemos otra vez la ruptura de las relaciones familiares, una crisis porque no hay empleo, una crisis social porque el Estado no está funcionando, y entonces la delincuencia la tiene facilita, pues. Y para colmo, el Estado no mete presos a los que tiene que meter presos, y a los que ya están presos les trata como reyes. Entonces eso no ocurría con la Revolución Ciudadana en la época de Correa, porque nosotros sí teníamos una buena aplicación de la ley. Ahora no se hace seguimiento. Nosotros lo que hacíamos es, cuando se encontraba a un criminal peligroso, se hacía seguimiento informatizado. A ver, ya le acusaron, ya le metieron preso, ¿cómo está en la cárcel? ¿Está aislado? ¿No está aislado? Monitoreando con el sistema de inteligencia. Es así. Yo les prometo, ecuatorianos, no es un problema de las leyes, eso es lo que nos quieren engañar. Entonces, las leyes están bien, hay que aplicar la ley. Aplicarle, exactamente, aplicarle. Entonces nosotros eso tendríamos que hacerle, pedir la petición, yo que sé, empezando desde la presidente o la presidenta, desde los parroquiales, cantonales, provinciales, en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el gobierno no se haga el oído sordo. Por supuesto, todos tenemos que exigir a nuestras autoridades, tenemos que decir, vea, ¿por qué no está la policía con chalecos, con la gasolina para el patrullero? ¿Por qué tenía que estar dando el municipio, la junta parroquial? No, que venga el gobierno, como dice la Constitución, que le dé plata a la policía, que esté bien equipada. Entonces, podemos exigir a nuestras autoridades que exijan ese cumplimiento a su vez al gobierno nacional. Bueno, es verdad, hay que aplicar, hay que hacer seguimiento a las autoridades para que, tal como dice la ley constitucional, nos aplique tanto una persona normal, de la misma manera a las personas, digamos, a los que hacen los delincuentes, quienes hacen manufacturas que no es precavido, o sea, que no es apto, ¿no? Ahora, bueno, que hay pachapi rimashu, a ver, apagones en Chinachay, los kuna ima corte kuna achka tian, achka tuki yaktapi, kay Ecuador, mama yaktapika, fitin kuna 2 horas, 3 horas, nishke mata, maipika, sumak jankakupi, jankaikunapi, bajarishka, maipika, wichieshka, hina, yaki kan. A ver, mi estimado amigo economista Andrés Arauz, hablemos un poquito sobre el tema de los apagones. Por ejemplo, bueno, en este sector de Cantón Alausí, precisamente, gracias a Dios, no están actuando con cortes de energía. Pero en los restos cantones, en los restos comunidades aledaños, en diferentes provincias, cantones mismos del país, están haciendo cortes. Y eso, por ejemplo, en el tiempo del gobierno de economista Rafael Correa, no hubo esta situación que hoy día vivimos nuestros ecuatorianos. En ese sentido, ¿qué manufactor sería en este caso? Mira, los apagones se deben a una planificación a propósito que hizo el gobierno de Lasso, porque ellos lo que quieren es privatizar el sector eléctrico del país. Ayer estuvo el señor Santos Alvite, que fue ministro de Energía de Lasso, y fue a decir, pues, que él no invirtió ni $1 en la infraestructura pública porque él quiere privatizar. Pero ya lo dice, ya lo dice de frente. Lo dice de frente, entonces el país ya no sé qué más quiere como evidencia. Ellos dicen, creamos los apagones a propósito para justificar la privatización, para decir que lo público no vale y por eso justificar la privatización hacia los grandes grupos empresariales. Y eso no está bien, pues. Si más bien hay que invertir en lo público para que los precios se mantengan razonablemente bien y haya energía para todos. Entonces, nosotros en cambio construimos hidroeléctricas. 10 hidroeléctricas se concluyeron en la época de Rafael Correa, incluyendo Coca-Cola Sinclair, que es un elefante de la energía, que nos genera mucha electricidad, que está operando
tremendamente, que es el motor de la electricidad del Ecuador ahora y que nos va a poder sostener durante las próximas décadas. Pero además sí faltan hacer más hidroeléctricas, que las hagan los gobiernos. Nosotros teníamos en nuestro plan construir más hidroeléctricas, ¿ya? Pero ahora que está haciendo el gobierno de Lasso y que continúa el gobierno de Noboa, están comprando energía a Colombia. Y Colombia está comprando a las barcazas la energía térmica de que vende incluso la misma el mismo combustible de Petroecuador. Entonces está dándose la vuelta, y a eso sí, las comisiones y las intermediaciones enormes. Entonces esto es una falla tremenda, es un asalto al país, es una destrucción de la economía porque les afecta a las fábricas, a los negocios. Me contaban que la antena de aquí mismo, la repetidora está sufriendo un apagón y no se puede llegar a la ciudadanía. Pero bueno, tenemos las redes sociales donde estamos transmitiendo, pero realmente es crítico la cosa, ¿no? Y aquí tienen que haber culpables. ¿Quién es el culpable? El principal, Fernando Santos Alvite, Guillermo Lasso. Pero ayer, en la asamblea, inexplicablemente, 5 asambleístas de derecha del Partido Social Cristiano, del Partido de Noboa ADN y de otros aliados, y de Construye también, no votaron a favor del juicio contra Santos Alvite, el ministro de la Energía del Lasso. No votaron. Entonces es increíble eso, es terrible. Y es que prefieren ellos estar en la jugarreta política que responder a los ciudadanos para que se devele esta terrible conspiración en contra de nuestro pueblo. Bien, un punto importante el que puntualizó al último nuestro estimado invitado economista Andrés Arauz sobre los apagones, y es importante. En días anteriores el ex vicepresidente Jorge Glass igual manifestaba, si es que no había Coca-Cola Sinclair, los apagones ahora hubiesen sido de 8, 10 horas, entonces es un aporte súper fundamental para el tema energético del país, en las obras que se hizo durante la época del economista Rafael Correa. Entonces, en ese sentido, queremos agradecer al estimado economista por visitar nuestro medio de comunicación. Las puertas siempre están abiertas y estaremos siguiendo de muy de cerca sus actividades a lo largo y ancho de nuestra querida provincia y del país. Nosotros seguimos igual sus cuentas, estamos pendientes de las actividades que vienen realizando. Un mensaje final para la ciudadanía del pueblo de Alausí, Guamote, Chunchi, Payatanga, a donde llega nuestra sintonía. En la tarde estaremos haciendo la retransmisión de este pequeño conversatorio con usted a señal abierta. Un mensaje final para estos cantones del sur de la provincia de Chimborazo, estimado economista. Bueno, viva Alausí, ¿no? Viva Alausí, viva Chimborazo, viva todos los cantones de esta hermosa provincia. Contamos con ustedes en el proceso electoral venidero, contamos con un pueblo aguerrido, militante, que jamás dejará de luchar por sus derechos. Les mando un abrazo a todos quienes han tenido a parientes o amigos que han tenido que emigrar. Yo sé que hay mucha gente que ha estado saliendo en los últimos años. Me da mucha pena y mi fuerte solidaridad a todos y todas que han tenido que salir. Y bueno, ahora a ver hacia adelante, a la unidad tanto de nuestra militancia, nuestro proyecto, a sintonizarnos de mejor manera con la juventud, con las mujeres, con los hombres de nuestra patria, de Chimborazo, de Alausí, y a seguir concretando un aumento en la votación. Nosotros creemos que ese es el reto ahorita, no por nosotros, sino por el país, porque insisto, ningún hijo de millonario nos va a venir a salvar aquí. Aquí es el pueblo mismo, a través de la revolución ciudadana, que nos va a poder dar alternativas en vialidad, en salud, en sector productivo, en todas las formas que se tiene que apoyar a la gente. Muchísimas gracias. Antes de despedirse, escuchando los aplausos, me acuerdo, ha tenido bastantes fanáticos, hinchas que ha venido a visitarle. Bueno, nosotros ayer en la tarde nos enteramos que íbamos a tener su visita y por ahí se hizo un comunicado en la radio. Vemos igual algunos amigos que quieren saludarle, están a las puertas de la emisora radial. Entonces usted tiene fanáticos en todo el país, estimado compañero. Tenemos militantes, compañeros comprometidos, gente muy querida, muy leal.
gente que está luchando por un mejor país en todas las partes del Ecuador. En cada rincón de la patria hay alguien de la Revolución Ciudadana, hay un colectivo, hay gente que aporta a que este proyecto pues sea el que conduzca el camino hacia el buen vivir, hacia el suma causa. Entonces, un abrazo a todos quienes están acá fuera de la radio. Y ya nos veremos pronto también en el encuentro militante. Bien, usted habla quichua, mi estimado economista. Un poquito nomás. Pite. A ver, si nos paca más economista Andrés Arauz rima chisun quichua así mi mapi. Estimado economista, a ver, lo que se entiende, lo que se sabe, puede nos vamos a hacer saludos para todos los amigos que están aquí. ¿Qué hora es ahorita? ¿Ya estamos pasado el mediodía o no? ¿Qué sí. Estamos entonces? Ali Chishi, ya has pasado el mediodía, ¿no? Ajá. Ali Chishi, Mashikuna, sí, Caricuna, Guarmicuna, Kutsakuna, Wambracuna, Guaguacuna, todo el mundo. Bien, ahí tenemos. Gracias por estar acá. Realmente agradecidos con todos nuestros hermanos y hermanas por todo lo que se viene más adelante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mi estimado economista, de mi parte también, sería de dejarle una motivación, ya que nos encontramos en mes de diciembre, donde la Navidad fluye, nos hace que sienta. Han pensado bien. que viene con caramelos, Claro, dice, que viene con guaguas, Aquí ver, al revés, vengo a pedir los votos nomás. No, desear a todos una muy feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad, unas festividades en familia. Yo este fin de semana nos reunimos ya en mi familia ampliada, una serie de tíos, primos que nos vimos también a los tiempos, nos dimos fuertes abrazos y yo le deseo lo mismo a todos los ecuatorianos. Insisto, también a los ecuatorianos que están afuera, seguramente algunos nos verán por el Facebook. Un abrazo también a todos quienes están en el exterior, en Estados Unidos, en Europa. Feliz Navidad. Sepan que aquí está su pueblo, su familia, su gente y gente patriota que quiere seguir trabajando por todos ustedes. Así que tengan una muy feliz Navidad, que los acompañe Dios siempre y bendiciones a todos. De igual manera, estimado economista, bien, estamos ya en la parte final. Agradecemos al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la vicepresidencia de la República y un importante personaje político de nuestro país. Muchas gracias, estimado economista, y que tenga un buen retorno. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Taita del fin, no puede ser eso, que no puede ser.